¿Reconocen quién es el hombre que está en la pantalla? Tupac Amaru Tupac Amaru Segundo. ¿Saben cuál es su nombre? Tupac Amaru II es un verdadero nombre o es su apodo, su sobrenombre? Su apodo. Nombre. ¿Cuál es su nombre verdadero de Tupac Amaru II? José Gabriel Condorcanqui. José Gabriel Condorcanqui. José Gabriel Condorcanqui Noguera, ¿no? Ese es su nombre real. Este hombre, José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru II, fue un hombre indígena, ¿verdad? Él es un indígena. Pero él es un indígena perteneciente a la nobleza o perteneciente al pueblo. Nobleza. Él pertenece a la nobleza. Él pertenece a la nobleza. Él es un descendiente directo de los incas. ¿No? Él es un descendiente directo de los incas. Él pertenece a la nobleza indígena. Y él, en su calidad de noble, pues, se ha revelado. Él recuerda que la nobleza indígena, ¿recuerdas en la época de los españoles? Esto lo hemos comentado. ¿Qué pasaba con los nobles indígenas? ¿Ellos eran educados? ¿Iban a instituciones educativas o no iban? No, Solo los españoles. Solo los españoles, ¿verdad? Pero recuerda que había también una institución donde se educaban los indígenas. Solo los nobles. Eso era un colegio para caciques. El colegio para caciques. Y los nobles indígenas eran educados. Tupac Amaru II recibió educación, ¿no? Tupac Amaru II, así como muchos otros nobles, recibió educación, aprendió el castellano, sabía el quechua, también sabía otro idioma, el latín también dominaba, ¿no? Sabía 3 idiomas, quechua, castellano y el latín. Él pertenecía a la nobleza, por lo tanto, él también viajó a otros países, él conoce Europa, Tupac Amaru II, ¿no? Ha viajado a otros lugares, no solamente se ha quedado en el Perú. Él es un noble, pues él es rico, tiene propiedades, tiene riquezas, él es cacique, él es un jefe, líder de pueblo, ¿no? Y vamos a ver sobre él, ¿no? Vamos a ver, bueno, en tu ficha solamente está Tupac Amaru II, pero si me permites, debes de saber, te cuento sobre uno más, pero muy puntual. Debes de saber, niños, en el siglo XVIII son los años 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, todo el siglo XVIII, todos los años 1700, ¿no? Desde 1700 hasta 1799, ¿no? Esos 100 años se conoce como el siglo XVIII. En ese periodo, como ves en pantalla, hubo varias rebeliones. La de Tupac Amaru II fue una rebelión más, pero aparte de la de Tupac Amaru II, hubieron muchas más rebeliones, ¿no? ¿Recuerdas por qué, niños? Recordamos, a ver, según la última clase, ¿por qué había rebeliones? ¿Por qué se producen las rebeliones en este periodo? ¿Qué había pasado antes? Porque los trataban mal y ellos, porque los trataban mal y hacían muchas cosas y también abusaban de ellos. ¿No? Los abusos que cometían los españoles, los profesor, Los duros trabajos. duro trabajo, ¿no? Duros trabajos. Recuerda por acá, claro, el duro trabajo, ¿no? Recuerda por acá, los indígenas estaban obligados a ir a la mita, y lo que más miedo daba ir a la mita minera, ¿no? El abuso de los españoles, ¿no? Los indígenas eran los únicos que pagaban tributos, y aparte de eso, niños, recuerden ustedes, esto había en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, durante todo el periodo que los españoles estuvieron acá. Pero esto no era lo único. Esto siempre ha habido abusos, siempre ha habido maltratos, ¿no? Y a raíz de eso han habido varias rebeliones. Acá en el mapa ves las rebeliones que han habido, la rebelión de Tupac Amaru II, la rebelión de Farfán de los Godos, ahí en la zona del Cusco, la rebelión de Diego Cristóbal Tupac Amaru, ¿no? En la zona del sur del Perú, en la meseta del Collao, la zona del Alto Perú, la rebelión de Alejos Calatayud, allá en Cochabamba, Alto Perú, la rebelión de Juan Vélez de Córdoba, en Oruro, lo que el día de hoy es Bolivia, la rebelión de Juan Santos Atahualpa,
en la zona del Tarma, en la selva central. Entonces, en resumen, no es necesario que te aprendas todos esos nombres, solamente debes de saber que han habido varias rebeliones. La de Túpac Amaru II no es la única. La de Túpac Amaru II es la más importante, sí, pero no es la única. Han habido muchas rebeliones, muchas rebeliones. La más importante, Túpac Amaru II, ¿sí? Eso es lo que debe de saber usted. Y bueno, un ratito, allá, ahí está. ¿No? Entonces, te nombro por acá dos de las rebeliones más importantes, ¿no? La rebelión de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa, al igual que Túpac Amaru II, era un noble también, ¿no? Perteneciente a la nobleza indígena, ¿no? Pero él, este noble, pertenecía a tribus de la selva. Él representaba a las tribus selváticas. Y por el otro lado tienes a Túpac Amaru II. Como ya te dije hace rato, Túpac Amaru II era un gran líder, un gran noble, perdón. Él era dueño de tierras, él era cacique. Y ves ahí en pantallas caciques de qué tierra eras. Él era cacique de la localidad, cacique Curaca, de la localidad de Surinama, Pampamarca y Tungazuca. Esas zonas estaban bajo el dominio de Túpac Amaru II, ¿no? Y el día de hoy nos centramos en la rebelión de Túpac Amaru II, pero te cuento breve, Ram, esto no es necesario que te lo que aprendas, pero te cuento a modo de conocer un poquito más, ¿no? Estas rebeliones inicialmente, aparte de lo que hemos visto, niños, los abusos, los maltratos, ¿no? Que los españoles cometían sobre los indígenas, eso también, a eso también le podemos agregar esto de acá, las reformas borbónicas. Este tema lo vimos la semana pasada, ¿recuerda? ¿Recuerdan qué era esto? Sí, profesor. Sí. Era, a ver, si alguno me dice, según lo que recuerdo o lo poco que he entendido, lo poco o mucho que he entendido, o según lo que recuerda. Tiene la finalidad de obtener mayores riquezas. Los nuevos reyes hicieron Eran las reformas en la aplicadas por colonia los llamadas reformas borbónicas. Muy bien. O sea, hicieron nuevas cosas. O sea, hicieron mejorar España. Cosas. Ok, a ver, Y a la vez expulsaron a los jesuitas. sí, Lozano, que tenía una pregunta, tenía una duda, dice por ahí. Dígame cuál era la duda. Túpac Amaru fue la rebelión más importante. ¿Por qué la de Túpac Amaru fue la rebelión más importante? Sí, la rebelión de Túpac Amaru fue la más importante de todas, más importante que de todas las que he mencionado hace un momento. Por eso es que vamos a ver. ¿Por qué la rebelión de Túpac Amaru? ¿Por qué? Ya, había entendido mal. ¿Por qué? Porque, mira, justamente por eso te voy a contar esta rebelión primero de Juan Santos Atahualpa. La de Túpac Amaru II es considerada la más importante porque tuvo el apoyo de varias clases sociales. Por ejemplo, ¿no? Otras rebeliones solamente tenían el apoyo de indígenas. Otras rebeliones solamente tenían el apoyo de esclavos. Otras rebeliones solamente tenían el apoyo de un cierto grupo nada más, pero la de Túpac Amaru II tuvo el apoyo de varios grupos. Túpac Amaru II pudo agrupar a los esclavos negros. Túpac Amaru II pudo agrupar a los indígenas. Túpac Amaru II pudo agrupar a los criollos. Varios grupos, varias clases sociales apoyaron a Túpac Amaru II. Es por eso que se volvió una revolución, una rebelión importante, porque tuvo el apoyo de varios grupos sociales, ¿no? Esa es entonces. En cambio, las otras rebeliones solamente tuvieron el apoyo de un pequeño pueblo o de su propio grupo social, de su propia clase social. Túpac Amaru II tuvo el apoyo de muchos grupos, ¿no? Entonces, niños, las reformas borbónicas, a través de las reformas borbónicas, niños, se aplicaron nuevas cosas. Recuerda que las reformas borbónicas es la aplicación de nuevas leyes, nuevos impuestos, nuevos tributos. Con eso están cobrando nuevos tributos, niños, y eso no conviene, ¿verdad? A ver, ¿qué pasaría? A ver, a ustedes, me imagino que a muchos de ustedes les gusta comer sus golosinas, ¿no? Van su golosina, se compran su chisito, está un sol, digamos, se encuentran su tortortis, chistris, su chetos, chesito. Dígame. Profesor, yo no soy adicto al azúcar ni a los dulces. Ok, bueno.
A otros tal vez tienen otro producto preferido, ¿no? Algunos prefieren, no lo sé, otros gaseosa, otros prefieren comer un poquito más sano, pero sea lo que te guste, ¿no? Tú siempre pagas, digamos, 1 sol por tu producto preferido. ¿Qué pasaría si el día de mañana o el presidente dice, ¿no? Hay nueva ley, hay un nuevo impuesto por el cual ustedes deben pagar más por lo que consumen? ¿Qué es lo que consumen? Lo que tanto te gusta. Y si antes pagabas 1 sol, por ejemplo, por ese producto, ahora pagarás 3 soles por eso. ¿Tú consideras que eso es justo o no? ¡Injusto! Injusto. ¡Injusta! Injusto. Es injusto. Injusto. Sobreprecio. Hay sobreprecio. Están Injusticia. cobrándote más caro. No es justo lo que te están cobrando. Tú reclamas, tú protestas, y si eso te encanta a ti, hasta puedes ir a hacer, no sé, un desorden, ¿no? Algo parecido pasa en esa. Mira, te cuento algo que me pasó ayer. Antes de la pandemia, yo me acuerdo que a mí me gustaba en una panadería cerca de mi casa, bueno, no tan cerca, yo me compraba pan pizza, y me compraba pan pizza, y eran muy ricos. Y What? me costaba en aquel... Pan pizza, profesor, yo sí probé pan pizza, muy rico. Así es, ¿no? Profesor, deja que cuente. Y No sé, profesor. me cobraban en aquel entonces, yo me acuerdo que me cobraban con 1 sol, me daban, bueno, 12 panes. Y era normal. El día de ayer por la tarde, bueno, pasé por casualidad por esa panadería, sabes que el pan ha subido. Yo dije, me costará pues 6 panes por 1 sol, como está así, no en todos lados. 6, 7 panes por 1 sol. Bueno, que me cuesta así, no hay problema. Dije, voy a comprar el pan, y me costaba 2 panes por 1 sol. 2 pancitos estaba 1 sol. Y Profesor, eso es un montón, eso es un abuso. eso es un Sí. abuso, yo pienso lo mismo que ustedes, pero a mí me encantaba. Lo sobrepreciaron, ¿no, profesor? Ahora Lo seguro el pan recontra cuesta sobrepreciaron, 50. ¿no? Lo Ahora, mismo pasa ahorita, profesor. 50 Lo céntimos que está por cada pasando acá pan. está pasando ahorita, profesor. Lo mismo está pasando ahorita, ¿no? Todos los precios están subiendo. Entonces, igualito, niños, con las reformas borbónicas pasó así. Con las reformas borbónicas pasó así. Todo subió, pero no solamente quedó en nosotros, es decir, no solamente era como nosotros el día de hoy vamos a la tienda y encontramos todo caro, y si quiero yo, compro, y si quiero no. Yo fui, no compré porque me parecía muy caro, a pesar que me encantaba ese pan. No compré. Pero ¿qué pasa con la persona que produce ese pan? ¿No? ¿Qué pasa con ese panadero? Antes lo vendía a precio justo, ahora lo vende más caro porque así está el mercado, porque todo ha subido. No es culpa del panadero, ¿ah? La culpa no la tiene el panadero, sino las leyes, los impuestos, como todo ha subido, las leyes no están a favor. Eso obliga a que los comerciantes suban sus productos. La culpa no es del panadero. Él quiere ganar, por eso lo vende así, ¿no? La culpa no es toda del panadero, sino él se ve obligado. En aquel entonces, igualito, niños, igualito. En aquel entonces todo subió, y aquellas personas que eran comerciantes también se vieron obligados a subir sus productos. Por ejemplo, un comerciante del Cusco viajaba hasta Bolivia para traer, qué sé yo, para traer de ahí queso, para traer de ahí carne, para traer productos. Compra, y todo eso que compra allá en la zona de Oruro, en zona de la zona de La Paz, en territorio boliviano, lo trae hasta el Cusco, y en el Cusco lo vende. ¿Sí? Lo vende a precio normal. Ahora, como hay reformas borbónicas, todo ha subido. No solamente va a ir hasta el Bolivia y va a comprar y va a encontrar que todo está caro, sino que hay muchas reformas, y esas reformas eran exageradas. Una de las reformas era, por ejemplo, ahora Bolivia y el Perú está dividida, ¿no? Bolivia y el Perú están divididos. Recuerdan que una de las reformas era que el territorio del Perú ha quedado dividido, aparecieron 2 nuevos virreinatos, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. Bolivia ahora pertenecía al virreinato del Río de la Plata. Cusco le pertenecía al Perú. Y es como pasar de un país a otro. Para pasar de un país a otro, ¿qué haces? Pagas impuestos, estás pasando fronteras. Como yo voy a ir a comprar productos de otro país,
tengo que pagar, hoy en día en las fronteras se paga un impuesto. Bueno, en resumen, niños, para no hacerte el cuento largo, todo está más caro. Todo está caro, tienes que pagar impuestos por todo. Por comprar el producto, tienes que pagar impuestos. Por traer el producto, tienes que pagar impuestos, ¿no? Y encima que te venden más caro. ¿Eso le conviene o no le conviene al comerciante? No. Obviamente No. no, ¿verdad? Porque no No, importa, no les conviene. no les conviene, no importa, lo puede vender caro todo, pero ¿tú crees que la gente le va a comprar? No le va a comprar. No, nadie lo va Por a lo comprar. tanto, todo está caro, ¿no? Por lo tanto, el comerciante pierde su negocio. Así que a la vez de perder el negocio comerciante y el que no compra, ¿de qué va a comer? ¿De qué va a comer, profesor? Es la cosa. Puede considerar otros productos, ¿no? Por ejemplo, yo tenía ayer ganas de comer mi pancito, pan pizza, pues ya no comí pan pizza, agarré y tenía en mi casa un poquito de camote y eso me comí, ¿no? O sea, si no es uno, puedes comer otro producto. Muchachos, pero No, esto... profesor, que no tenga nada en la casa, profesor. Ah, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero bueno, míralo por el lado del comerciante. Esto no le conviene al comerciante por lo que el comerciante pierde, su negocio ve pérdidas. Ahora, ¿quién crees que era un exitoso comerciante, un gran comerciante? Este comerciante era Tupac Amaru II. Todo lo que te estoy contando esto es sobre la historia de Tupac Amaru II. Tupac Amaru II era un gran comerciante, ¿no? Él tenía bajo su cargo un montón de mulas, 300 mulas, muchos ganado. Tenía para él, para Tupac Amaru II, trabajaban muchos indígenas, ¿no? Pero como han dado las reformas borbónicas, no le conviene. Su negocio se ve arruinado. Tupac Amaru II se ve arruinado en su negocio, porque le están cobrando mucho y Tupac Amaru II está perdiendo. Entonces, niños, obviamente, ¿no? Si algo te hacen a ti, ¿qué es lo que tú haces? Reclamas. Tupac Amaru II reclamó, fue a presentar sus quejas, sus reclamos ante las autoridades, que por qué muy caro está todo, presento mis descargos, incluso viajó hasta Lima, se presentó ante la Real Audiencia de Lima para presentar sus descargos y sus quejas. ¿Qué crees que pasó? Nadie le hizo caso. No le hicieron caso. No le hicieron caso. Como no le hacían caso, sus productos, su negocio se sigue arruinando, ¿no? Prácticamente están chocando con el bolsillo de Tupac Amaru II. Consecuencia. El ataque furioso de Tupac Amaru. Rebelión. Rebelión. La rebelión de Tupac Amaru Se revela contra la autoridad española. Niños, se revela. ¿Se han dado cuenta que ahí está mi nombre, Sebastián Córdoba Canqui? este es uno de los hijos, pues, de Tupac Amaru II, ¿no? Ah. Niños, bueno, eso es lo que pasó, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Si no hubieran habido reformas borbónicas, o si a Tupac Amaru le hubieran hecho caso, ¿tú crees que Tupac Amaru se hubiera rebelado? No. Tal vez. No. Tal vez no. No creo. No, ¿verdad? Pero creo. como su negocio se ha visto arruinado, o se están arruinando su negocio, se revela, pues, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Porque a ti te dicen, ¿no? Te dicen que Tupac Amaru II se rebeló porque sus hermanos indígenas están siendo explotados. Bueno, a lo largo de la historia siempre han sido explotados, ¿no? Incluso él mismo ponía a trabajar a los propios indígenas, a sus hermanos, bajo su cargo. Recuerda que él era un comerciante y para poder trabajar y mover toda su mercadería necesita mano de obra. El propio Tupac Amaru II usaba la mano de obra indígena para poder trabajar. Pero bueno, esto pasó, ¿no? Bueno, entonces así estalla la rebelión, ¿no? Tupac Amaru II, como ves ahí, él se casó, él es un noble indígena. Estamos escribiendo mucho ahorita sobre Tupac Amaru II. Tuvo como esposa a Micaela Bastidas. Con ella se cayó. Micaela Bastidas Puyuyagua se llama ella, su nombre completo. Ella, además de ser su esposa, era su mano derecha. Ella también formó parte de la rebelión. Ella también combatió junto a Tupac Amaru II, ¿no? Una mujer combatiendo.
Con Micaela Bastidas y José Gabriel Condorcanqui tuvieron 3 hijos. Ellos fueron Hipólito, Mariano y Fernando. 3 hijos. Claro está que todos ellos murieron, solamente porque Tupac Amaru II fue derrotado. Solamente uno de ellos sobrevivió. Uno de ellos, y el único hijo que sobrevivió fue enviado a España. Y en España, pues, vivió un total caos. Relegado, encerrado en la cárcel, ¿no? Fue marginado el hijo de Tupac Amaru II, el único sobreviviente, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sí de su rebelión. ¿Cómo inicia? ¿Cómo se da? ¿Cuándo se da? ¿No? Recuerda que te he comentado que esta no es la única rebelión. Otra rebelión importante es la de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Estas son las 2 rebeliones más importantes. De este señor Juan Santos Atahualpa, Juan Santos Atahualpa tuvo el apoyo de tribus de la selva, los Ashaninkas, los Campas, los Piros, los Ashaninkas, tribus de la selva, pero sin embargo tampoco tuvo éxito. Más bien, él nunca fue derrotado. Juan Santos Atahualpa peleó y nunca fue derrotado. Por más de 10 años, nunca los españoles pudieron ganarlo. Profesor, entonces, ¿por qué no es importante? Es que un día de la noche a la mañana desapareció. No se sabe qué pasó con él. Lo secuestraron, lo mataron, lo envenenaron, desapareció místicamente. De la noche a la mañana no se supo nada de él, ¿no? No se supo si fue derrotado. Bueno, no se registra ninguna derrota. Pero estamos hablando de Tupac Amaru II. Bien, te comentaba yo de Tupac Amaru II, gran comerciante, ¿no? A raíz de las reformas borbónicas hizo protestas. No lo escucharon y es así que va a iniciar su rebelión, ¿no? Su rebelión. Y Tupac Amaru II, niños, inicia su rebelión un 4 de noviembre de 1780. 4 de noviembre de 1780. Se rebeló o inicia su rebelión cuando captura al corregidor. El corregidor era el gobernante del corregimiento. Es como si el día de hoy fuera una provincia, un departamento o región, ¿no? El corregimiento. Entonces, Tupac Amaru II tomó y capturó al corregidor Antonio de Arriaga, ¿no? Lo capturó y no solamente eso, lo ejecutó, lo capturó, lo mató prácticamente. Lo encerró y ahí se recordaría una frase, una palabra, ¿no? Él diría, tú y yo somos culpables, hablando Tupac Amaru II con el corregidor Antonio de Arriaga. Los dos somos culpables. Tú, corregidor, por oprimir a mi pueblo, por maltratarlo y todo ello, y yo por querer liberarlo, ¿no? Y posteriormente se daría la ejecución del corregidor del corregidor Antonio de Arriaga. ¿Dónde? Allá en la localidad de Cusco. Y la ejecución del corregidor se hizo en la plaza del Cusco, como si fuera un espectáculo, en la calle, y todo el mundo celebraba, bravo, bravo, muy bien, has acabado con el tirano, con el corregidor. Bueno, y muchos celebraron la matanza del corregidor. Ahora, Profesor, y los demás aplaudiendo. los demás aplaudiendo. No, es que este corregidor también había sido, sí es cierto, muy abusivo con el pueblo. Y entonces, Tupac Amaru II recuerda que él se rebeló por los nuevos impuestos que han aparecido. Y así Tupac Amaru II tuvo el apoyo de varios grupos, como te dije, ¿no? ¿Tuvo el apoyo de quién? De los esclavos negros. José Gabriel Condorcanqui. Negros, de Así los es. indígenas y de criollos. Claro, ¿no? Pero para tener el apoyo de todos ellos, tiene que prometerles algo, ¿no? Es decir, ellos no te van a apoyar así de la nada, ¿no? No te dicen, ya, yo te apoyo gratis y ya, feliz. No, a los esclavos negros les dijo, ustedes me apoyan, a cambio, muy bien, yo les voy a dar la libertad, la independencia a los negros. A partir de ahora los negros son libres, ya no son esclavos. Y con eso los negros felices, pues, ¿no? Los esclavos negros felices, bravo, vamos a ser libres por fin. Entonces sí te apoyamos. Los indígenas, a sus hermanos,
a sus hermanos indígenas. ¿Qué les dijo? A los indígenas les digo, ya no habrá más tributos. Ya no, indígena, hermano indígena, ya no vas a pagar más tributos. Número 1. Ya no hay más mita, ya no vas a ir a la mita. Entonces, con eso los indígenas pagaban tributos, pero tributos, impuestos eran, impuestos, ¿no? Abusivos eran estos impuestos. Y la mita era pues el trabajo obligatorio que debía hacer todo indígena, ¿no? Principalmente la mita minera, donde el indígena iba a morir. Y los indígenas, bravo, bravo, muy bien, ya no hay tributos, ya no hay mita. Con eso, los indígenas apoyaron a Tupac Amaru, ¿no? A cambio de eso, indígenas te apoyan. Entonces, Tupac Amaru II tiene el apoyo de los esclavos y de los indígenas. Y de los criollos también. A los criollos, ¿qué les prometió? Les dijo, los criollos, en cambio, eran comerciantes. Tupac Amaru II era un comerciante, ¿no? Los criollos, muchos de ellos eran ricos comerciantes también, así como Tupac Amaru II. ¿Qué les dijo Tupac Amaru II a los criollos? ¿No? A cambio de que me apoyen, voy a eliminar los impuestos que han dado en las reformas borbónicas. ¿Qué impuestos? Vamos a eliminar las aduanas, era un impuesto. Vamos a eliminar alcábalas, muy bien, las alcabalas, excelente, excelente. Las cabalas. Las O sea, iba a finalizar todo. O Las sea, aduanas. iba a corregir todo, pero al final no hizo nada. Acabar con las alcabalas y las aduanas. excelente, ¿no? Prometió todo eso, ¿ah? Prácticamente, entonces los criollos le dijeron, bien, excelente, Tupac Amaru, entonces sí te apoyamos. Gracias a eso tuvo el apoyo de los negros esclavos, los indígenas y los criollos. Esos son grupos sociales, Pero ¿no? faltan los mestizos. ¿No? Recuerda, Profesor, dígame, dígame. mestizo. Los mestizos. Ah, Los claro, ¿no? mestizos. Mestizos. Era bien grande, A profesor. los mestizos les prometió Hubiera bastante restituir el personas. Tahuantinsuyo. A los Sí, mestizos. la idea era establecer una nueva forma de gobierno, donde no estén los españoles. ¿Cómo? Restituyendo el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, con eso, Tupac Amaru II se ganó el favor de todos los grupos sociales. Los esclavos negros, los indígenas, los mestizos, los criollos, todos apoyaban. Mira, los mestizos y los criollos pertenecen a una clase alta, ¿no? Los indígenas y los esclavos negros pertenecen a una clase baja. Está reuniendo dos clases sociales, ¿no? Por esa razón es que esta rebelión fue muy importante, ¿no? Fue muy importante. Bien, la rebelión inició. Pero eso era por el bien de él. ¿No? Yo pensé que era por su gente. Bueno, ¿no? Sí, pues no. Bueno, al menos el inicio, ¿no? O por qué se rebeló, pues por intereses, ¿no? Ya tú sabes. Ustedes sacan sus propias conclusiones. Yo te cuento tal como está pasando, ¿no? Pero al menos, ¿no? Continuó, ¿no? Digamos que murió en su lucha, ¿no? ¿Has visto cómo ha muerto Tupac Amaru II? No murió de una forma muy bonita, sino que lo descuartizaron. Al menos mantuvo su palabra, ¿no? Si bien es cierto, se rebeló por intereses, pero él no se retiró a mitad de la lucha, no dejó su rebelión a medias, continuó la rebelión, obteniendo el favor de muchos pueblos. Y se van a dar algunos enfrentamientos, niños, y Tupac Amaru II va a obtener una victoria importante allá en la batalla de Sangarará. En la batalla de Sangarará, acá vamos a ver un ratito, ¿dónde está esto? Aquí está la rebelión de Tupac Amaru II. Por ahí ya hemos visto que el 4 de noviembre inició la rebelión, se ejecutó al corregidor Antonio de Arriaga, se decretó la libertad a los esclavos negros, se eliminó los tributos, se eliminó las alcábalas, se prometió restaurar el Tahuantinsuyo. Y así va a obtener una victoria en Sangarará, el 18 de noviembre de 1780. Una gran victoria sobre los españoles. Tupac Amaru II obtiene la victoria. Tupac Amaru II hizo más radical su movimiento, ya que al obtener una victoria, todos vieron con beneplácito, es decir, todos vieron muy bien esta victoria, porque están demostrándole, están avisando a los españoles que esta no es una rebelión cualquiera, esta es una rebelión numerosa, esta es una rebelión que cuenta con el apoyo de varios grupos.
Aunque claro está que muchos otros criticaron, principalmente los peninsulares, los españoles criticaron a Tupac Amaru II. ¿Quién más? La iglesia también criticó a Tupac Amaru II. Fue satanizado prácticamente, fue excomulgado. La iglesia excomulgó a Tupac Amaru II, ¿no? Ya que la iglesia no estuvo a favor de esto, ¿no? De estos episodios de violencia. Pero niños, Tupac Amaru II, gracias a esta batalla, se hizo más conocido, ¿no? En aquel entonces gobernaba en el Perú el virrey Agustín de Jáuregui, ¿no? Y bueno, Tupac Amaru II se hizo más conocido. Y Tupac Amaru II, después de la victoria de Sangarará, tuvo la oportunidad, el Cusco estaba debilitado, ¿no? A Tupac Amaru II nada le hubiera costado ir al Cusco y apoderarse del Cusco. Debe de saber que el Cusco es la segunda ciudad más poderosa del virreinato, ¿no? Lo que hubiera hecho, esto no lo hizo, pero Tupac Amaru II hubiera tomado el Cusco, ¿no? Hubiera tomado el Cusco, y si se hacía del Cusco, de ahí procedía a invadir Lima. Invadía Lima, chao españoles. Derrotaba a los españoles en Lima, chao españoles. Tupac Amaru II hubiera vencido. Hubiera, digo, pero no pasó. No pasó porque Tupac Amaru II se pasó de buena gente, pues, ¿no? ¿Qué hizo? Cometió un error. Un error muy estratégico, pero muy grave a la vez. Tupac Amaru, después de haber vencido en Sangarará, pudo atacar el Cusco, pudo tomar el Cusco libremente porque no habían españoles, los españoles estaban débiles luego de haber sido derrotados en Sangarará. ¿Pero qué hizo? No tomó el Cusco. Tupac Amaru no tomó el Cusco. Al contrario, tenía para ir al Cusco, pero se fue por otra ruta. Prefirió irse hacia el sur, ¿no? Por las zonas de Puno, y ahí, bueno, tuvo otras victorias, pero pequeñas, ¿no? Victorias pequeñas sobre los españoles. Recorrió otros lugares donde acrecentó su ejército, pero no tomó el Cusco. Grave error. Su esposa, Micaela Bastidas, le dijo, ¿cómo le dice el esposo a la esposa? Ya pues Tupac, toma el Cusco. Nada. Ya pues Cholito, vamos, toma el Cusco. Vámonos al Cusco. No. Tupac Amaru II tenía otra, bueno, no tenía otra mujer, sino una de sus generales de Tupac Amaru II, que también era una mujer. Ella se llamaba Tomasa Tito Condemaita. Ella también le dijo, ¿hay que tomar el Cusco? No, prefirió irse a otra ruta. Y tú te preguntarás de repente, profesor, ¿pero por qué Tupac Amaru no toma el Cusco? El Cusco está a su disposición. Todo el mundo le dice que tome el Cusco. Ah, es que en el Cusco había, así como él es comerciante, en el Cusco también habían criollos y mestizos comerciantes. Tupac Amaru II, debido a la amistad que tenía con ellos, prefirió no ingresar con su ejército, porque creía que su ejército, él no, sino que su ejército, que estaba compuesto por esclavos y por indígenas, iban a arrasar con su negocio, con sus tierras, con ellos mismos. Por eso, para evitar eso, Tupac Amaru II se fue por otro lado, ¿no? Por respetar las propiedades de sus amigos. Y bueno, eso está mal, ¿verdad? Eso está mal. ¿Por qué, profesor? Porque los españoles pudieron tener, prácticamente los españoles, gracias a eso, pudieron reorganizar sus fuerzas. Más y más ejércitos fueron enviados de Lima. Ejércitos españoles se fueron enviados de Lima. ¿A dónde? Al Cusco. Otra vez el Cusco se reorganizó. Otra vez el Cusco se fortaleció, ¿no? Y más adelante, más adelante, Tupac Amaru II, bueno, después de haber hecho su recorrido por la zona de la meseta del Collao, por la zona del Alto Perú, ¿no? Se fue por toda esa zona, quiso atacar el Cusco, ¿no? En enero de 1781. Quiso atacar el Cusco, pero ya era muy tarde, pues ya. El Cusco ya otra vez tenía presencia de los españoles, ¿no? Ese fue el error de Tupac Amaru II. En enero de 1781, Tupac Amaru II atacó el Cusco, pero era demasiado tarde. El Cusco ya estaba fuerte nuevamente. Nuevos ejércitos españoles habían llegado al Cusco, ¿no? Y pues se produjo enfrentamientos entre los españoles y la escuadra de Tupac Amaru II.
donde, claro está, sufriría derrotas. Sería, Pero profesor, igual nos liberamos, ¿no? igual nos liberamos. Ah, sí, pero más adelante todavía. Pero la cosa, digamos, es con quién te hubieras liberado, ¿no? Nosotros sabemos por cultura general que don José de San Martín declaró la independencia, después Simón Bolívar. Y ellos, Simón Bolívar y don José de San Martín, representan a los criollos. Tupac Amaru II, su idea era restaurar el Tahuantinsuyo. Él representaba a los indígenas, a los esclavos, a los criollos y a los mestizos. Digamos, ¿no? Un ejemplo que si Tupac Amaru II hubiera vencido, ¿cómo hubiera sido el Perú el día de hoy? Un Perú totalmente diferente, otra forma de gobierno, ¿quién sabe? Nadie sabe, nadie es adivino, yo solamente supongo nada más, son supuestos, pero hubiera sido un país diferente tal vez, ¿no? Pero bueno, niños, Tupac Amaru II, después de la batalla de Sangarará, pudo atacar el Cusco, no lo hizo, se fue a otra zona. Más adelante, ahora sí se le dio la gana de atacar el Cusco, pero ya era tarde, ¿no? Y es así que Tupac Amaru II sería derrotado y capturado en abril de 1781. ¿Dónde? En la batalla de Checacupe, ¿no? En la batalla de Checacupe, Tupac Amaru II fue derrotado. No solamente eso, bueno, pudo escapar, pero herido, ¿no? Pero ahí en la localidad de Combapata fue traicionado, ¿no? Fue traicionado por un indígena y por un español. Fue traicionado y fue entregado ante las autoridades españolas. Y así es que Tupac Amaru II sería capturado y sería sentenciado y ejecutado un 18 de mayo de 1780. Donde vamos a ver si tenemos por acá alguna de las imágenes más, tal vez, en la primera imagen, ¿verdad? La tortura a la cual sería sometida Tupac Amaru II. Tupac Amaru II no fue capturado solo, sino que muchos de sus hombres, muchas de las personas que acompañaban a Tupac Amaru II fue capturado. Entre ellos, su esposa, sus cuñados, sus hijos, sus generales, Tomás Atito Condemaita, sí, sus hijos. Y lo que se hizo con Tupac Amaru II, antes de matarlo, lo obligaron a que delate, que diga dónde se encuentran sus demás generales, ¿no? Los otros hombres que apoyaron, los otros traidores que apoyaron a Tupac Amaru II. Pero Tupac Amaru II no delató a nadie, a pesar que lo amenazaron. Uno de los castigos que le hicieron, el que ves en pantalla. Tupac Amaru II fue amarrado a la cincha de 4 caballos, y los 4 caballos jalaron de manera... Cinchas son las correas que amarran los caballos, ¿no? Y trataron de descuartizarlo, pero Tupac Amaru II era un hombre fornido, eso nadie lo discute, ¿no? Era un hombre fornido, por lo que no pudieron desmembrarlo, es decir, quisieron arrancarle las manos y las piernas, los brazos y las piernas. Eso era un castigo muy común que se hacía en ese entonces. Cualquier otro hombre, de repente, de una contextura un poco más débil o más flacos, los caballos sí lo hubieran arrancado, ¿no? Sus brazos y piernas, pero a Tupac Amaru II no. Seguramente le habrán rasgado los músculos, muchos de sus músculos habrán terminado rotos tal vez, pero no pudieron arrancarle los brazos y piernas. No pudieron, entonces Tupac Amaru II pasaría a ser golpeado. Dijeron, muy bien, no quieres delatar. Ahora, ¿quién sigue? Tu esposa. ¿Qué pasó con, es decir, Tupac Amaru II fue obligado a ver cómo mataban a su esposa, cómo mataban a sus cuñados, cómo mataban a su familia, incluso cómo mataron a sus hijos. Aún así, no delató Tupac Amaru II. Su esposa, ¿cómo murió? La mataron a golpes. Los españoles se agarraron, le pegaron, le patearon con palo, con todo en mano, a golpes, hasta que murió, ¿no? Y todo eso lo estaba mirando Tupac Amaru II. Te imaginarás tal vez la impotencia que tenga José Gabriel Condorcanqui al ver todo este espectáculo, ¿no? Sus hijos, de igual manera, sus hijos pequeños, ¿eh? ¿No? Oh, se fue la luz. Muertos de esta manera. Se cortará la conexión, creo. Espero que no.
La luz.